Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para Encontrar el Camino. Les saludamos desde la Asociación Gente para Servir en la ciudad de Santiago de Cali. Hoy es 25 de julio del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy empezamos el libro del profeta Jeremías, capítulos 1, 2 y capítulo 3 de los versículos 1 al 5. Jeremías 1, 2 y capítulo 3 del 1 al 5. La lectura cronológica que estamos haciendo de la escritura, habrán caído un poco en la cuenta de los diferentes matices que tiene esta última parte de la historia del reino de Judá. Ya, como sabemos, Israel, el reino del norte, las 10 tribus del norte, han quedado dispersas por el imperio asirio y, y pues debería haber sido suficiente experiencia para sus hermanos, los habitantes del reino de Judá, de aprender. Eh, Hace un tiempo leyendo un libro de un gurú de la administración judío, el señor Eliyahu Goldratt, escribía que los hombres inteligentes aprenden de sus propios errores, pero que las personas sabias aprenden de los errores de los demás. Y esa expresión me pareció muy especial porque generalmente nosotros creemos que se es muy sabio cuando se logra aprender de sus propios errores, porque muchas personas no aprenden ni de sus propios errores, cuanto menos vamos a aprender de los errores de los demás. Pero él habla de eso, que el sabio y entendido aprende no de sus propios, sino de los errores de los demás. Claro, no tiene que vivir en carne propia las consecuencias de sus malas decisiones o actos, sino que viendo un espejo, un reflejo, podría tomar decisiones con sensatez. Eso debió haber pasado con Judá. Tenía el reflejo de la desobediencia, de la rebeldía, de la decisión que tuvo el pueblo de Israel, sus hermanos, de haberse apartado del Señor y cómo terminaron no solo dispersos, sino que prácticamente fueron destruidos en su identidad nacional, en su bienestar, en su propia vida. Las familias quedaron dispersas. De nuevo, debería haber sido suficiente aprendizaje ver en lo que le pasó a los demás. Pero lastimosamente, como en la necedad, pensaría yo un poco en la insensatez que a veces envuelve nuestro corazón, como que hasta que nosotros mismos no probemos y no lo vivamos, como que no vamos a creer que las cosas pueden pasar. Y este último tiempo el pueblo de Judá hubo, como hubo momentos en que los reyes y el pueblo se volvía al Señor, pues el Señor es un Padre bondadoso y misericordioso que, que está trayendo de atraer a sus hijos, que está tratando de guardar a sus hijos, pues venía a su favor, su misericordia. Como me recuerdo la época de los jueces también, que incluso se identifica un ciclo donde el pueblo del Señor le busca, experimenta su beneficio, su favor, pero luego como que se acomoda, se olvida, deja de buscarlo, de agradarlo, y como consecuencia de darle la espalda al Señor, pues viene el pecado, y como consecuencia del pecado viene un castigo de parte del Señor que venían a través de otros pueblos, y como consecuencia de aquellos ataques de esos pueblos venía el sufrimiento, luego de nuevo el clamor, el arrepentimiento, volvían al Señor, el Señor les sanaba, les liberaba y volvían a pecar. Y en este último tiempo del pueblo de Israel se está viviendo eso. Viene Ezequías, un rey que se arrepiente. Luego Ezequías va a tener un hijo totalmente apartado del corazón del Señor, Manasés. Eh,
Luego va a venir otro rey, pues no tan, un rey sensato también como Josías, y luego van a aparecer otros reyes completamente incautos, con un optimismo, no sé basado en qué, pero no en la verdad del Señor, basado en sus propias percepciones, en sus imaginaciones. Y ese optimismo que es falso, que es engañoso, es lo que termina llevando a la decadencia absoluta al pueblo de Judá. Jeremías, hijo de sacerdote, como otro profeta que veremos, Ezequiel, eh, está, y eso nos lo dice los primeros 4 versículos, nos ubica el lugar de donde era una ciudad, Anatot, cerca a Jerusalén. Dice que vino palabra del Señor, esto en el versículo 2 del capítulo 1 de Jeremías, en los días de Josías, cuando Josías estaba en su 13º año de reinado, o sea que más o menos Josías tendría en este momento algo así como 21 años, ¿sí? 21 años tendría Josías. Y la Biblia nos habla que Jeremías también era un hombre muy joven. Dice que el versículo siguiente, 3, vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Entonces, imagínense toda la transición que vio y vivió Jeremías. En un proceso de restauración con Josías, Josías vuelve a traer la lectura, la escritura, la instrucción del Señor, abre el templo, restaura el culto, hace una reforma espiritual Josías. Así que Jeremías surge, nace en este tiempo donde Judá se está volviendo a conectar con el Señor. Pero Jeremías también tiene que ser testigo de la nueva decadencia que va a tener espiritualmente el pueblo de Judá a causa de sus pastores. ¿Quiénes son sus pastores? Pues sus reyes. Y en este tiempo va a llegar el llamado entonces de el Señor a Jeremías, que es lo que nos va a decir entre el versículo 4 y 10. Dice, vino palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este llamado de Jeremías es un llamado muy, muy, muy bello, desde joven, aquí incluso dice desde antes del vientre, mostrándole a Jeremías el propósito soberano del Señor, el propósito sobrenatural del Señor que tiene con él. Vuelvo y digo, Jeremías tiene que venir a anunciar algo que va a ser difícil de creer porque el pueblo de Judá está viviendo eh, aparentemente un buen momento, ¿sí? Aunque, y esto es como esa soberbia tal vez, o esa confianza exagerada, porque como Asiria al fin no pudo dominarlos, desconociendo tal vez que había sido el favor del Señor, se estaba levantando un nuevo imperio que era Babilonia, y aún Babilonia no había llegado a Judá, y Judá era una cosita insignificante en comparación a semejante imperio, pero pareciera que se desconociera que ese milagro de aún no haber caído en manos de estos imperios no era porque ellos fueran fuertes, no era porque ellos fueran pues algo superpoderoso, era porque el Señor estaba allí con su mano prodigiosa guardándolos. Y el Señor llama a Jeremías y le dice, y hay algo muy particular en los llamados que el Señor hace a sus siervos, por lo menos lo que tenemos en la Biblia, cuando llama, por ejemplo, como a Gedeón, cuando llama, por ejemplo, como a Isaías. Incluso si analizamos esos llamados, cada uno experimenta un poco de indignidad. Jeremías se sentía, Isaías se sentía inmundo de labios. Gedeón consideraba que era un hombre indigno porque era un hombre insignificante para cumplir el propósito del Señor. Y de la misma manera Jeremías va a excusarse con el Señor. Moisés también se sintió indigno, incapaz de poder llevar este desafío del Señor. Y aquí hay algo muy, muy bello,
que aquel al que Dios, al que el Señor llama, no lo llama porque sea el mejor de todos, no lo llama porque sea lo más singular o especial del mundo, lo llama porque el Señor sabe que esa persona en sus manos puede ser un instrumento muy útil. Y estos hombres han mostrado humildad, como la misma Virgen María. La misma Virgen María, cuando es llamada, porque la Virgen María es llamada a través del ángel Gabriel, también tienen una característica común: humildad, mucha humildad y una sensación de no sentirse dignos para semejante llamado y desafío. Eh, Seguramente a algunos de nosotros, si el Señor nos llamara, le diríamos: sí, te estabas demorando, definitivamente éramos el apropiado, necesitabas contar con nosotros. No, en estos hombres vemos mucha humildad y, y, y eso fue lo que también permitió que el Señor se glorificara. Ellos entendieron que eran una vasija de barro y que el Señor es el gran tesoro y que la vasija de barro no tiene brillo por sí mismo, sino el tesoro que la contiene. Y así Jeremías reaccionó al Señor, como todos estos personajes que les mencioné, con humildad, tal vez diciéndole: creo que estás equivocado, Señor, hay mejores que yo. No por el contrario decir: si acertaste o te estabas demorando, si creo que soy el más apto para esta misión. Y le dice Jeremías, después de esta elección soberana del Señor, le dice en el versículo 6: ay, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano, tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vemos entonces cómo Jeremías recibe este llamado tan particular y tan común a la vez, porque es como más o menos el mismo formato. El Señor llama, tal vez en un momento en que no se esperaba. Jeremías se considera niño, Isaías se consideraba indigno, Moisés se consideraba incapaz, la Virgen María se consideraba tal vez muy jovencita, pero en ellos hubo la disposición y la disponibilidad y entendieron que ese llamado, el sentido de ese llamado era hacer y cumplir lo que el Señor soberano había elegido. Así que aquí tenemos a Jeremías, que aunque se excusa delante del Señor, el Señor le da confianza, el Señor le muestra su propósito y algo muy, muy particular de la profecía de Jeremías, como dice el versículo 10, no se limitó al pueblo de Judá, ni siquiera se limitó a esos tiempos. La profecía de Jeremías incluye los siguientes acontecimientos. Uno, el cautiverio babilónico, luego el regreso del pueblo de Judá a Jerusalén, aproximadamente 70 años después del exilio. Luego, Jeremías profetiza sobre la dispersión mundial de los judíos. Luego va a profetizar sobre la reunión final del pueblo de Israel. Va a profetizar la era del reino. Va a profetizar el día de juicio sobre las naciones gentiles y el remanente fiel del pueblo de Israel. Entonces, lo que dice el Señor en el versículo 10 a Jeremías se va a cumplir cabalmente, porque dice: te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, pero ojo, para edificar y para plantar. De alguna manera, el mensaje de Jeremías implicaba que el pueblo que escuchara, el pueblo a quien sería dado estos mensajes, pues tuvieran que
algo así como reiniciar su vida. A veces es necesario arrancar, destruir, arruinar y derribar para poder edificar y plantar. Es más fácil empezar de nuevo. Es más fácil quitar cualquier vestigio o raíz profunda de amargura, de pecado, como raer completamente, que eso fue lo que yo entiendo con el diluvio. Pues estos no quieren ser reformados, volvamos a empezar, reiniciemos esta historia. Y el mensaje de Jeremías iba a contener eso. Es necesario arrancar, es necesario arruinar, es necesario destruir estructuras, formas, paradigmas, ideas que se tienen en la mente, concepciones. Es necesario derribar esos argumentos que se han levantado en contra del Señor. Es necesario arrancar toda raíz pecaminosa. Es necesario destruir aquellas fortalezas que han endurecido el corazón. ¿Para qué? Para luego edificar y para luego plantar. Por eso el mensaje de Jeremías, perdón, no va a ser un mensaje muy liviano, no va a ser un mensaje que va a calar con gozo en los oídos de los oyentes. Va a ser un profeta que va a sufrir bastante porque trae un mensaje donde el pueblo de hecho había depositado su confianza en los reyes, donde el pueblo creía que estos reyes, como eran envalentonados, osados aparentemente, desafiantes a los babilonios, eh, pues de alguna manera el pueblo prefirió confiar en esos reyes, prefirió confiar en sus gobernantes y no confiar en el Señor. Y, y ellos veían que la esperanza de la restauración o de la seguridad de su nación eran estos reyes, pero eran hombres apartados del Señor. Y ahí es donde, cómo el pueblo puede confiar en un hombre que está apartado del Señor. Ojo, estar cerca del Señor no es mencionar al Señor. Estar cerca del Señor es mostrar al Señor las virtudes del Señor. Estos reyes invocaban el Señor por tradición, mencionaban al Señor y decían, Dios está con nosotros, Dios nos librará. Sedequías hablaba mucho así, pero, pero estos hombres estaban apartados del Señor porque sus actos mostraban completamente que no había nada de temor santo en sus corazones, que no obedecían los parámetros y los principios del Señor. Y el pueblo depositó su confianza en ellos, no en el Señor. Y Jeremías viene a advertirles, y claro, va a ser un hombre odiado porque él está vaticinando cosas negativas, les está diciendo, mire, ustedes confían en él y ese gobernante los va a llevar a la debacle, ese gobernante los va a llevar a la ruina, pero no se fían del Señor. O sea, ¿cómo es posible que confíen en ellos y no escuchan al Señor? Le dieron la espalda al Señor, no obedecen los principios del Señor, no temen al Señor, temen más a los hombres y le dan más honor a los hombres que al Señor. Por eso Jeremías va a tener un sufrimiento, va a ser rechazado, maltratado, golpeado, encarcelado. Pero a pesar de eso, y por encima de eso, estaba primero un llamado. ¿Un llamado a qué? A restaurar. ¿Un llamado a qué? A volver a edificar y plantar en últimas. Y la verdad, históricamente comprobado, el mejor momento espiritual del pueblo de Israel se dio en la dispersión. El avivamiento espiritual que vino como consecuencia de haber sido llevados cautivos a Babilonia es lo mejor. De hecho, a esa época es que se le atribuye como tal la escritura del Antiguo Testamento. Fue un tiempo en que lejos de su hogar, como esclavos, como tributarios a otras naciones, pudieron desarrollar incluso sus creencias, afianzaron sus creencias. Y es en la dispersión donde, además de que se estructura el Antiguo Testamento como escritura, el culto también se estructura en las sinagogas. Hubo un despertar espiritual en la adversidad. Así que lo que Jeremías profetizaba se termina cumpliendo, de que lo que era necesario destruir, arruinar, derribar,
para luego edificar y plantar, se iba a cumplir y que iba a quedar un remanente, que, bueno, un remanente fiel que fue guardado en Babilonia, y hubo también un remanente como testigo de la desobediencia. No todos murieron, sino que quedaron vivos, que dieron testimonio de las consecuencias de la desobediencia. Luego va a venir una visión que va a tener Jeremías sobre una vara de almendro, una olla hirviente, mostrando, pues primero él exhorta a Jeremías a que vea, y luego le va a advertir de dónde va a venir el peligro, del norte. Y el primer mensaje de Jeremías empieza en el capítulo 2. Empieza con unas palabras, y solo por el tiempo vamos a leer hasta el versículo 5, que es una expresión eh, inquietante y dolorosa de parte del Señor. Dice: vino palabra del Señor a mí diciendo, anda, clama a los oídos de Jerusalén y diles, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice el Señor. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis de su fruto y de su bien, para que pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Imagínense esta expresión del Señor. Dice: cuando eras joven, pero aquí había una situación, era la condición. Cuando era joven, ¿dónde estaba? En el desierto. Cuando era joven, estaba en tierra no sembrada. Cuando era joven, estaba en unas condiciones muy, muy difíciles, completamente adversas. Y en ese tiempo eras fiel. En ese tiempo había amor en tu corazón. Algo así se parece mucho al mensaje del Apocalipsis a Éfeso. Has dejado tu primer amor, ¿sí? Te has olvidado de los primeros tiempos, cuando tenías dificultades, cuando me buscaste porque estabas en el desierto, pero te olvidaste de mí. Y es lo que reclama el Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí tus padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Cuando estabas en la dificultad, me buscaste. Cuando estabas en la necesidad, me buscaste. Pero cuando has experimentado la libertad y cuando llegas a una tierra que está sembrada, que esa es la otra, en el desierto no había nada, ni qué sembrar. Hubo maná, hubo agua, hubo codorniz. Pero además llegaste a una tierra que ya estaba sembrada. Ni siquiera tuviste que labrarla, estaba hecha, tuviste que conquistarla. Y eso que en la conquista el Señor derribó los muros de Jericó, bueno, todo lo que sabemos de los milagros que ocurrieron en la conquista. Y cuando te estableces en el lugar que te prometí, pregunto, ¿qué maldad hallaron tus padres que se alejaron de mí? Y no solo se alejaron de mí, sino que se fueron detrás de cosas vanas y se hicieron vanos. Vanidad, lo vano es algo hueco, vacío, sin sentido. La vanidad a veces creemos que es solo quererse verse bien, no, la vanidad hace referencia a algo vacío, vano, sin sentido, hueco. Dice, se fueron, algo así como que me dejaron a mí y se fueron detrás de nada, ¿sí? Algo así. Me dejaron a mí y fueron a darle culto a algo que no existe ni siquiera,
a imaginaciones, a vacíos, a huecos. Y pregunta el Señor por qué pasó. Y a través de todo el capítulo 2, y de hecho va a ser muy común en el mensaje de Jeremías, este tipo de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Por qué se desviaron? Y aquí la pregunta es, ¿y si hice algo malo para que sus padres se apartaran? Dígame qué fue lo malo que hice. O sea, era suficiente que a veces nosotros como seres humanos tendemos a anular las cosas, ¿sí? Y es que puede que hayamos tenido 99 experiencias positivas en la vida con algo o con alguien. Y por una experiencia negativa con algo, con alguien, anulamos las 99. Y pareciera que el Señor dice, bueno, ¿qué les parece a ustedes? Que obviamente del Señor no puede haber absolutamente nada negativo. Lo único negativo que puede venir de parte del Señor es las consecuencias de nosotros darle la espalda. Y aquí quisiera concluir con esto por el tiempo y es, primero, nosotros tenemos un llamado, creo que todos tenemos un llamado. Es un llamado que deberíamos atender con humildad, con gratitud y, y ponernos en las manos del Señor para que Él obre ese llamado a través de nosotros. En ese llamado hay una bendición para nosotros, pero también para otros, porque hay una misión que cumplir. Esa misión que cumplir implicará algunas cosas, pero sobre todo el propósito es edificar y plantar. Pero también no podemos perder de vista y ser humildes en que a veces, después de ver el favor de Dios, le damos la espalda y pareciera que nos olvidáramos de la condición deplorable de la cual Él nos sacó. Y si hay algo que en el corazón del creyente, del Hijo del Señor, tiene que ser constante es la gratitud. No olvidemos y no lo hagamos para culparnos, sino para agradecer. ¿Dónde estábamos cuando Él nos llamó? ¿Cuáles eran las expectativas de vida cuando Él nos llamó? Para que volvamos nuestro corazón a Él. Él nunca nos hizo daño. Y lo único que el Señor ha querido es hacernos bien. Y los únicos que vamos a padecer si le damos la espalda es el Señor. Atendamos el llamado de Jeremías, no a poner la confianza en las personas, ni en los gobernantes, en Él, en el Señor. Y como decía Gived ahora en la oración, es muy posible que vengan tiempos difíciles, pero el Señor prometió ampararnos y cuidarnos. Pero es muy posible que el Señor traiga tiempos buenos, es posible que vengan tiempos buenos, pero que al nosotros zafarnos, huir del amparo divino, pues también veamos consecuencias negativas. Conclusión, el único y mejor lugar en el que podemos y debemos estar es bajo las alas del Señor. No importa, caerán 1000 a mi derecha, 10,000 a mi izquierda, o no importa, todo el mundo tendrá éxito, pero lo que sea, que yo esté amparado bajo las alas protectoras de mi Señor, que es lo que Él ha querido. El Señor Jesús dijo, ¿cómo he querido reunirlos? Como la gallina recoge a sus polluelos. No importa lo que se venga. Cuando Noé estaba preparando el arca, era ilógico pensar, no solo porque no llovía, sino que era ilógico pensar que hubiera un diluvio. Pero Noé se preparó. 100 años se preparó. Vivían, hacían seguramente lo normal, pero siempre estuvo preparándose, porque el Señor le había dicho. Y si el Señor a mí me dice que me aparte, que me guarde, que me cuide, que le busque, que le obedezca, que me ampare bajo sus alas, ¿por qué no lo voy a hacer? Es mejor que el Señor esté conmigo y no contra mí. Es mejor estar amparado bajo su protección. Entreguémosle al Señor esta semana. Oremos dándole gracias, pidiéndole que su Espíritu nos dirija, pidiéndole que en esta semana nuestro corazón
se disponga a escuchar su voz, a guardar sus palabras y ponerlas por obra. Inclina nuestro corazón hacia ti, Señor. Tú sabes que cada uno de nosotros tiene necesidades, dificultades y también anhelos. Y te pido que intervengas, Señor, en nuestras vidas. Yo te entrego esta nueva semana, Señor. En esta semana que incluso terminamos este 7º mes de este año. Y te pido, Padre, por favor, que nuestro corazón se rinda a ti y que todos nuestros sentidos se agudicen a tu voz. Queremos obedecerte. Queremos caminar de tu mano. Quiero pedirte y oremos en el nombre del Señor que tomes nuestras dificultades, por favor, físicas, emocionales, espirituales. Y te pido que la luz de tu Espíritu, Señor, nos ayude a discernir para también poder superar esas situaciones. Algunas pueden ser consecuencias de nuestros pecados. Algunas pueden ser, Señor, el efecto mismo de la interacción en el mundo. Algunas pueden ser acechanzas del enemigo. Pero si no las discernimos, ¿cómo podremos enfrentarlas y superarlas, Señor? Por eso ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Te lo suplico para que podamos acercarnos a ti. Toma, Señor, nuestras necesidades. Toma las cargas que pesan en nuestra alma y corazón ante las necesidades, algunas reales, muchas no. Pero, Señor, aún las que no son tan reales, que nos generan dificultad, ayúdanos, interviene en ellas. Y te entrego mis anhelos, dígale así. Y te pido que los anhelos que no te glorifiquen, los saques de mi corazón. Pero los anhelos, Señor, que tú consideres que te glorifican, te suplico, por favor, que los aligeres, que los facilites. Y permítenos en todo, mi Señor, darte la gloria debida a tu nombre. Guarda nuestras entradas y salidas esta semana. Cuídanos del mal, no nos dejes caer en ninguna tentación. Y danos un corazón humilde y sencillo delante de ti y delante de nuestro prójimo. Bendice a tu pueblo, Señor, sobre el cual tu nombre se invoca. Escucha nuestras oraciones y vuelve, Señor, nuestro corazón a ti. Te lo pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén.